cuarto episodio de Relatos Pendientes, voces e historias de mujeres en Girardota. Hoy tenemos una conversación alrededor de la maternidad y las experiencias desde la perspectiva femenina. Hemos escogido esta dimensión, pues la función social de la reproducción ha sido una parte medular del sistema de géneros, derivando en ciertas diferencias biológicas y tareas del cuidado. Si bien la reproducción biológica es compartida por ambos sexos, la reproducción social se ha asumido históricamente como una tarea de las mujeres. Así que de esto y de las maternidades, las nuevas maternidades y la reconfiguración de los roles vamos a conversar. Relatos Pendientes es un proyecto ganador de la convocatoria del portafolio departamental de estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y es posible gracias a las alianzas de Cinéfagos.net, Radio Alternativa 98.5 e Historias de mi Pueblo. Bienvenidos. Mi invitada de hoy es Manuela Castro, una cantora, mamá, recién estrenada otra vez como mamá. Manu, bienvenida. Muchas gracias, Paola. ¿Cómo es esto de ser mamá, Manu? Vamos a empezar de una, sin ninguna prevención. Ser mamá en este momento de la vida, pues para mí a modo personal es una experiencia gratificante, es una experiencia que llena mucho mi ser, mi corazón, es estar dispuesta a acompañar una vida, un proceso para entregarlo al mundo, ¿cierto? De la forma que uno considera quizá un poco más equilibrada o desde una perspectiva más saludable, porque ahorita pues lo hacemos con un poco más de conciencia o con un poco más de atención, pero es algo que me llena mucho el corazón. Bueno, Manu, si yo te pregunto por una palabra que es maternar, ¿cómo la definirías? Maternar es acompañar, es cuidar, es abrazar algo que sea importante para nosotros. Maternar no solamente es estar en el modo mamá cuidando un hijo, yo creo que uno materna proyectos, libros, canciones, cosas que realmente nos están llenando por dentro, ¿cierto? Pero tiene que ver directamente con el estar cobijando y alimentando algo que es importante para nosotros. De esa forma pues lo veo. Manu, ¿cómo fue el proceso, digamos, de elección de esa condición? De ser madre. Sí, y hablemos también como de las transformaciones que eso implica, porque las mujeres que no hemos llegado a tomar esa decisión o que hemos tomado otras decisiones ligadas a la maternidad o a no maternar, pues eso ocupa unas decisiones importantes, unas reflexiones, pero muy pocas veces se pregunta por qué la maternidad, por las condiciones culturales, económicas, pues está determinada por muchas cosas, ¿cierto? Probablemente por un embarazo adolescente, probablemente por una decisión no tomada, pues con conciencia. Entonces, hablemos de eso para que luego también, ligada a esa pregunta, conversemos sobre la transformación del ser, ¿cierto? ¿Qué sucede en el maternar también? Bueno, a modo personal de nuevo, sí, siempre. Yo siempre... Estamos en Relatos Pendientes, voces y historias de mujeres de Girardota, y esto es la posibilidad de que tú, desde tu experiencia, hables de eso. Yo siempre lo deseé, siempre deseé ser mamá. Para mí sí era como parte de mi misión personal. Para mí era importante que en mi camino y en mi historia hubiera hijos, ojalá muchos, ¿cierto? Y lo deseé no con fines de llenar quizá un vacío, sino como con una intención de formar a alguien desde una sensibilidad distinta, al menos uno pretende pues como que eso sea así. En relación a otras personas que no lo tienen en sus planes, no lo tenían en sus planes y les sucede, pues es respetable, uno respeta mucho como ese tipo de historias y acompaña también, porque puede ser algo muy difícil, pero que a la vez se convierte en algo necesario para su vida, como algo que de pronto corresponda a su proceso personal. Pero bueno, perdón si me enredo un poco. No pasa nada, es decir, lo decides, ¿cierto? Lo decido y lo asumo con todo el amor y con toda la conciencia. Bueno, ¿cómo llegan tus hijos? Háblanos de tus hijos. Tengo 2 hijos. Ajá. Lucas,
tiene 3 añitos. Él llegó en un momento difícil porque estábamos justo empezando pandemia, entonces como con todo el susto de lo que sucedía, pero aún así ese encierro y esa contingencia nos ayudó a acercarnos más a esta idea de maternar y de estar ahí presente en su vida siempre, en su proceso. Y bueno, llega luego Emma, que ya tiene 40 días, hoy justamente cumpliendo nuestra cuarentena, a sumarse a la familia, a sumarse justo a todos estos retos personales que empiezan a surgir y que uno de pronto no sabe cuándo empiezan a suceder, porque no todo se planea como uno espera, sino que llega como en el momento que corresponde. Pero empieza uno a darse cuenta que llegan también para mostrarnos cosas importantes a nosotros como padres que tenemos que asumir y sanar, resolver y ver de qué forma acompañar, ¿cierto? Desde lo que somos. ¿Qué cambia, Manu? ¿Qué cambia en la vida? Pau. Pues la Manuela de antes de Lucas, Claro. la Manuela con Emma. Se suman muchas cosas. Pues antes, hábitos, ¿cierto? Creo que eso es lo primero que afecta. Hábitos de sueño, de alimentación. Uno acá empieza ya a cuidar emociones, a cuidar tiempos, a ser más consciente de lo que come, de lo que todo, a sea, cuidar a ¿cierto? una persona más pequeña. Así es. Entonces, ahorita yo veo que voy descubriendo miedos, vacíos, cosas que quizá antes no había visto en mí, que no había detectado. Entonces es muy bonito porque cuando llegan los hijos llegan a revelar asuntos que uno no sabía que tenía que resolver en sí y se convierten en esos maestros necesarios. Y por eso para mí es tan valioso estar tan consciente y tan atenta a todo lo que sucede alrededor de mi maternidad, porque veo que no solo es lo que yo ofrezco para que ellos estén bien, sino que ellos vienen también a mostrar cosas que yo no podía ver y que ahora son absolutamente necesarias. Manu, por ejemplo, ¿qué cosas? Miedos, sobre todo. Uno empieza ya como a revisar la infancia que fuimos. Yo fui una niña con una familia maravillosa, pero siempre muy tímida, siempre muy aislada. Entonces empieza uno a mirar qué pasó, cuáles fueron las fallas, quizá de mis padres, de una forma inconsciente, del por qué yo ahora vengo manifestando cosas que me cuestan. Entonces es eso, es como ir más allá, revisar esos puntos, esa raíz de las cosas que uno ahorita está tratando de remediar. Pero bueno, sobre todo asuntos de miedos y de timidez es lo que ahorita se va revelando. Manu, te propongo que avancemos a un bloque para conversar de tareas, de las tareas precisas que tú ejerces como mujer, ¿cierto?, en la maternidad, y que, por ejemplo, tu compañero también, o sea, cómo han hecho esa negociación o cómo han sido las decisiones ligadas a la crianza desde la maternidad y desde la paternidad. Desde que nos conocimos sabíamos que queríamos ambos ser padres. Entonces eso facilitó mucho las cosas, porque cuando llegaron los hijos los recibimos de la misma forma. Ha sido muy importante el acompañamiento de mi esposo, en especial, porque está en la misma sintonía y su fuerza, su conciencia, su sensibilidad me ha ayudado muchísimo a llevar esta tarea con equilibrio, ¿cierto? Al menos desde lo que se puede. Los dos estamos sincronizados con las mismas formas de crianza, con las mismas ideas, con los mismos objetivos. Entonces digamos que en mi caso ha sido muy fácil de llevar porque tengo ese bastón, ¿cierto? Ese apoyo, y bueno, eso me ha ayudado muchísimo como a llevar el hogar. Pero en las tareas cotidianas, por ejemplo, ¿quién se ocupa de ciertas cosas y él de qué se ocupa? Ajá, ambos hacemos lo mismo. Sí, ambos cocinamos, limpiamos, madrugamos. Y digamos que ahorita que estamos con la bebé tan pequeña,
Si yo alimento, él saca gasecitos, si yo duermo, él despierta y arrulla, si él duerme, yo hago esto, o sea, todo el rato estamos en funciones distintas, nos dejamos descansar, el otro va organizando casita y así, o sea, repartimos tareas, pero siempre es por igual. Mario paterna de una forma increíble. A veces siento que él es más entregado a la paternidad que yo a mi maternidad, y eso que soy muy entregada. Sí. Hagamos una pausita en este momento entonces para respirar y luego para pensar en las reflexiones e interpretaciones de la maternidad. La maternidad es una experiencia sobrecargada de reflexiones e interpretaciones, pero también es un fenómeno muy subjetivo. Es necesario mirarlo desde ángulos nuevos que posibiliten la comprensión y la explicación de esta situación, así como de muchos elementos que fundamenten lo que hasta ahora se ha considerado maternar. Manu, ¿qué recuerdas de la maternidad con tu mamá, con las abuelas? ¿Cómo se vivía esa experiencia? Y te voy a decir una cosa puntual. Cuando mi hermana era pequeña, ¿cierto? O los bebés de mi familia, les ponían un hilito con babitas en la frente. Para el hipo. Y esa es una práctica que se hace aún, ¿cierto? Eso todavía es una representación de que la maternidad es una cosa, muchas prácticas se heredan, ¿cierto? Hay creencias que se heredan, que se cultivan y que están ligadas a nuestra línea materna. ¿Cómo sucede eso en vos, en tu familia, con tu abuela, con tu mamá? Yo crecí con mi abuela y pues sí, he estado muy de cerca como viendo todo este proceso. Pau, anteriormente las mamás estaban solo para criar, ¿cierto? Para acompañar desde lo que podían con un montón de hijos. Por un lado, imagínate, tuve una abuela con 22, tuve otra abuela con 13, entonces herramientas como el hilito, como, bueno, ni sé, rituales y vainas que siempre surgían y que para ellas funcionaban a la hora de criar, pero eran cosas como muy subjetivas, eran cosas muy por encima de lo que quizá era muy importante atender en los hijos, y lo hacían con todo el amor, desde la supervivencia, desde todo lo que había que hacer antes, ¿cierto? Ahorita uno sí toma ese tipo de cosas de pronto como con nuestros hijos, pero hay una sed de mirar si sí funcionan o no las cosas ahora, y uno se da cuenta que aunque muy linda esa tradición y todo lo que vivían antes y hacían antes, pues ahorita no funcionan de mucho. Entonces termina uno encontrando sus propios rituales de crianza con ellos. No sé si estoy respondiendo, me salí, ¿cierto? No, está Ahí bien, vamos. está bien. Pero sí, Pau, pues antes eran muchísimas cosas que ahorita yo creo que ya se desvanecieron. ¿Cómo viviste los 40 días de estar luego del parto? Es decir, ¿hiciste cosas particulares como? Te voy a contar, para la configuración de este episodio yo hice algunas investigaciones y encontré que, aunque no es muy presente en las mujeres anteriores a nuestra generación, pero sí nuestras mamás y abuelas, se cumplía pues como a rajatabla quedarse 40 días en casa, alimentarse solo con caldo de gallina, bañarse estrictamente a primera hora, no salir al sereno, casi que una dieta de alta grasa, ¿cierto? Porque es un cuerpo que está necesitando recuperarse y al mismo tiempo proveer un bebé. No hay ningún tipo de actividad ni vida sexual ni en pareja durante mucho tiempo posterior al embarazo, pues y al parto. Es decir, se transforman un montón de situaciones corporales y emocionales en las mujeres. Te lo pregunto como un poco por eso, en esa lógica. Pues Pau, mira, estoy aquí en mi día 40. Se supone que debería estar guardada en mi último día, sin salir, no viento, no chanclas, no nada, ¿cierto? Hay muchas creencias en relación a eso. Pues he sido un poquito rebelde, sí he roto muchas reglas, aunque mi mamá sí me ha acompañado pues como en este proceso de cuidado de la cuarentena, sí resultó con sus gallinas diarias, con sus caldos diarios, eso fue, qué locura. Y bueno, pues igual es algo muy lindo porque es una forma de cuidar de más, aunque haya quizá un colesterol aplaudiendo por allá de fondo. Pau,
tratando pues como de estar en casa, pero es que es muy difícil porque se ve uno solo, se ve uno muy encerrado. Yo estoy con 2 niños, uno en una etapa difícil de pataletas, de llamar su atención porque ha llegado alguien al hogar y para él ha sido un acontecimiento muy extraño, aunque trata uno pues de involucrarlo, pero las fuerzas son muy pocas, emocionalmente uno está demasiado vulnerable. Y sí, no faltan las vecinas que lo ven a uno de pronto asomado y guárdese que se va a ganar un dolor de cabeza y eso solo se le quita teniendo otro y otro. Dios mío, se salen con cosas que uno, bueno, vamos a ver hasta dónde es cierto, pero tampoco queramos averiguar tanto, ¿cierto? Entonces sí, prefiere uno cuidarse un poquito. Sí, esto es un asunto muy loco. Lo más difícil de maternar, Manu. Yo creo que en este momento es manejar el control de las emociones, porque tenemos niños que vienen en camino y que necesitan aprender a equilibrar, a controlarse, a conocerse, pero si nosotros no estamos en esa búsqueda de ese equilibrio como tal, es muy difícil llevarlos. Entonces ahorita estoy viviendo un momento muy difícil, es por eso, porque me siento emocionalmente muy inestable. Y pues mi niño está de 3 años, su cerebro es muy inmaduro, él todavía está obviamente dependiendo de mí para que le enseñe a controlar todo eso, a gestionar todo eso, pero yo no estoy al 100. Y hablo de mí porque pues mi esposo está trabajando y ya me quedo mucho tiempo sola. Entonces a veces uno como que colapsa. La niña llora, el niño llora y entonces terminamos los 3 llorando y respiremos y bueno, vamos con todo, hace parte del proceso, hace parte de lo que elegí, hace parte de todo, vamos a hacerlo. Entonces es como tratar de equilibrar, eso es lo más difícil, desde lo emocional. Manu, gracias. No era tan difícil. Sí, un poquito, Pau. Bueno, quiero para terminar este episodio, esta conversación, contarles que en la ley colombiana hay una ley de licencia de paternidad y de maternidad que son distintas, ¿cierto? La licencia de paternidad le permite a los padres estar 2 semanas acompañando a las mujeres en ese proceso, mientras que las mujeres pueden estar un poco más tiempo, al menos alrededor de 18 semanas posterior al parto, y que esto probablemente posibilite que se ajuste en el futuro la ley y que muchos hombres puedan participar de esa posibilidad de estar con sus hijos recién nacidos. Además, contarles que las maternidades no están solamente ligadas al ejercicio de ser padre y madres gestantes, sino que hay unas posibilidades, digamos, desde la ley que consideran que las mamás adoptantes también pueden disfrutar de ciertos beneficios legales. Una vez entregado su hijo en adopción, pues pueden también tomar esas licencias. Si la madre muere, el padre puede hacerse cargo durante esas 18 semanas o la persona que va a cuidar al pequeño. Y que estamos en un momento, como dice Manu, de maternidades libres, reinventándolo todo y desmitificando pues como las costumbres y los cuidados, que tenemos también la causa justa o el movimiento de causa justa que impulsó la posibilidad de elegir, de más acceso a la reproducción sexual pues y al cuidado y a la elección de la gestación pues de manera libre bajo la sentencia C355. Y contarles además que la maternidad subrogada está siendo estudiada en Colombia bajo, digamos, una sentencia y un proyecto de ley estatutaria que regule la posibilidad, pues, como de que esta práctica se desarrolle o no en el país. Eso pues como para abrir el espectro de lo que implica maternar, que no es solamente gestar, sino que es cuidar de muchas maneras a alguien. Bueno, no sé si quieres decir algo para cerrar. Ya nos hablaste de la experiencia más difícil, hablanos de lo más bello y sorprendente que es maternar. La magia de la vida, cómo van sucediendo las cosas, cómo van empezando a sonreír, cómo empiezan a hablar, a expresar lo que piensan, lo que sienten, las palabras, el cómo conjugan los verbos de extraño, ¿cierto? O sea, todo eso se convierte como en una magia. Y bueno, pues yo amo la niñez y defiendo la niñez
la acompaño no solo desde mi maternidad, sino desde la docencia. Entonces para mí es algo sagrado que desde el principio podamos tener un impacto de amor y de atención en los niños, porque sabemos que un niño amado va a ser un adulto equilibrado quizá, o al menos un adulto dispuesto a vivir de una forma más bonita. Entonces creo que aquí estamos para tratar de acompañar desde lo que somos una experiencia especial en nuestros niños. Gracias, Manu. Este programa fue producido por Paola Sánchez. El diseño gráfico es de Julia Andrea Henao Carmona. Osvaldo Osorio en la asesoría de producción. La música es tomada de la biblioteca de audio de YouTube. En el máster, Santiago Colorado y Laura Cristina Castrillón Valencia. Para su emisión y divulgación contó con el apoyo de Radio Alternativa 98.5 FM y Cinéfagos.net. Gracias a las voces y conversaciones que permitieron la creación de Relatos Pendientes, una propuesta ganadora del portafolio departamental de estímulos 2023. A los hombres y a las mujeres que abrazan día a día la maternidad y la paternidad, esa tarea que humaniza y reduce todo a lo simple. Gracias. Gracias.